Muy buenos a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso Introducción al LabVIEW. El día de hoy estaremos trabajando lo que son los datos tipo string. Como objetivos de clase tenemos propuestos entender qué es un string, cómo identificar un string en el software LabVIEW, cómo calcular el tamaño de un string, cómo extraer elementos de un string y cómo convertir un string en un número. Así que sin más, vamos a trabajar. Para identificar un elemento tipo string dentro de nuestro entorno de programación, lo único que necesitamos es ver el color. Los datos tipo string tienen un color fucsia, como podemos observar en la pantalla. Además, dentro del panel frontal podemos identificarlos fácilmente porque son elementos donde podemos escribir texto o podemos leer texto. Por demás, decir que un dato tipo string es aquel dato que me permite procesar ya sea un carácter o una cadena de caracteres. Para agregar un elemento a nuestro panel frontal podemos dar clic derecho en movernos, string y podemos escoger string control. De la misma manera podríamos utilizar clic derecho, string y string indicator. Una segunda forma sería dar clic derecho, silver, string, string control. También podríamos sacar silver, string, string indicator. Y una tercera forma sería presionar los atajos control y espacio, escribir string y observar que en nuestro quick drop podemos seleccionar el string control de nuestra preferencia. En este caso he seleccionado uno tipo silver, control espacio, string y podemos sacar string indicator, en mi caso uno tipo silver de mi preferencia. Para manipular nuestros controles e indicadores en el block diagrama, lo que vamos a hacer primero es ponerle unos nombres. Desde el panel frontal, a este lo llamaremos texto de entrada y a este lo llamaremos texto de salida. Texto de salida. Ahora, presionando el atajo de comandos control y la tecla E, podemos observar cómo se han creado dos elementos en mi diagrama de bloques. Ahora, estos elementos, como bien se mencionaron, son de color fucsia, indicando que manejan un tipo de dato string. Vamos a acercar el cursor hasta que me deje dar un punto de conexión y lo vamos a conectar al siguiente elemento. Posteriormente regresaremos a nuestro panel frontal presionando las teclas control E. Escribiremos un mensaje de texto, escribiremos hola todos y correremos nuestro programa con la tecla run y vemos cómo el mensaje ha trasladado de nuestro cuadro de texto a un indicador. Para calcular el tamaño de mi string necesitaremos un indicador numérico. Así que de nuestro panel frontal presionaremos control espacio, escribiremos numeric, iremos e invocaremos un indicador tipo silver. Tú puedes seleccionar el indicador que más te apetezca. Dentro del nombre vamos a ponerle tamaño. Ahora, presionando los comandos de control E, pasamos a nuestro diagrama de bloques. Ahora, lo que vamos a hacer es que el tamaño no suele ser muy grande, por lo tanto le vamos a dar clic derecho, vamos a darle representación y vamos a darle un i32. Otro dato extra es que el tamaño es un número entero, porque él me cuenta cuántos bytes contiene dicha variable. Ahora, para poder calcular el tamaño, vamos a dar clic derecho, donde están los strings, primer bloque que dice string length. Este bloque permite calcular el tamaño del texto que se encuentra sobre la línea o flujo de información. Para eso vamos a presionar control H, vamos a seleccionar el bloque y podemos leer una opción más detallada de lo que hace el bloque. Dice retorna el tamaño
el número de caracteres que contenga el string. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es conectar el string y generar ese valor numérico en mi indicador. De esa manera, el tamaño que contenga el texto de entrada o simplemente esta línea de comunicación me va a indicar con un valor numérico cuántos bytes contenemos. Para hacer una prueba simplemente escribimos un texto en nuestro cuadro de texto de entrada, ejecutamos dicho código y dice que hola es una string de 4 letras. Cambiaremos eso por suscríbete y pondremos una admiración. Ejecutaremos el código nuevamente y me dice que el tamaño ahora es de 11 letras. Concatenar un string es una práctica muy utilizada. Desde luego, aquí aprenderemos cómo implementar dicha práctica. Para un fin más dinámico, lo que vamos a hacer es copiar un elemento que sea el control, simplemente seleccionándolo, control sostenido, clic izquierdo y arrastramos el control. Hemos generado una copia de mi control string. Ahora, en mi diagrama de bloques, lo que vamos a hacer es organizar un poco los elementos. Desconectaremos entonces nuestro elemento, que es el indicador. Limpiaremos los bloques simplemente presionando el atajo de comandos control más la tecla B. Agregaremos luego entonces del string, vamos a agregar una constante. Y ahora lo que haremos es sacar un elemento que me una los tres textos. Concatenar significa unir los textos. Clic derecho, string, concatenate y traemos nuestro elemento. Podemos observar que es un elemento que tiene dos entradas, por lo que podemos unir dos textos directamente. Pero en mi caso queremos tener una tercera entrada. No hay ningún problema. La view permite ampliar el número de entradas simplemente desplazando el nodo hacia verticalmente para obtener más número de entradas. En mi caso me interesa tener 3. Agregaremos el primer texto, agregaremos el segundo texto y finalmente agregaremos el tercer texto. Aquí agregaré una constante que se llame microcontroladores PIC. Ahora el texto va a ser el que pongamos en este control unido con el que pongamos en este unido con esta constante. Genera una única salida que vamos a visualizar en el indicador. Vamos a nuestro programa, simplemente vamos a ejecutar. Aquí vamos a colocar yo programo microcontroladores PIC y vemos cómo me ha unido el texto donde dice yo programo microcontroladores PIC. Es importante dejar los espacios al momento de unir el texto. De no dejar un espacio sucederá lo siguiente: al ejecutar un programa, pues el texto va a quedar unido todo en conjunto. Así que esta es la práctica de concatenar. String subset es una función que me permite acceder a elementos de mi string. Para eso vamos a crear dos botones que serán numeric control. Esos dos controles, numeric control, uno se va a llamar posición inicial y el otro se va a llamar cantidad de elementos. Presionando control y la tecla E vamos a irnos al elemento donde tenemos nuestros controles. Cambiaremos la representación puesto que esos elementos van a manipular desde donde deseo empezar a leer en la string y cuántos elementos deseo leer de la string, y ambas cantidades tienen que ser tipo entero. Ahora, la función string subset la conseguimos dando clic derecho, string y string subset. Esta es una herramienta que recibe
un string y me permite acceder a los elementos de la string a través de una posición inicial que se conoce como el offset y una cantidad de elementos que se conoce como el length, y podemos visualizar ambas información en el texto de salida. Ahora bien, vamos a ejecutar nuestro programa. Actualmente nosotros vamos a decir que la primera posición que quiero que me muestre es la posición 0, o sea, donde está la S es una posición 0, y ahí estaría ubicado nuestro cursor, y ahí le podríamos decir cuántos elementos quiero que me muestre. Si yo le digo que me muestre solamente un elemento, en el texto de salida debería ser capaz de ver la S. Vamos a correr el programa y vamos a revisar. Vamos a observar que el primer elemento de la posición 0 es la S. Si cambio el número de elementos por 3, pues me va a sacar desde la posición 0 los 3 primeros elementos. Ahora vamos a ejecutarlo y aparecen los 3 primeros elementos en el texto de salida. Pero no necesariamente podemos estar en la posición 0. Podríamos ir a la posición 0, 1, 2 y 3. Vamos a ir a la posición 3. Y vamos a decirle que me entregue los 3 primeros elementos desde la posición 3. Ahora, ¿quién sería eso? Precisamente sería 0, 1, 2 y 3. Entonces me sacaría la C, el R y el I, los 3 primeros elementos. De esta manera, con esta función string subset, podemos llegar a obtener elementos que están en mi cadena de textos. Para realizar una conversión de un texto a un número, vamos a hacer una aplicación muy sencilla. Simplemente vamos a darle clic derecho, numeric, y vamos a establecer o conectar un tanque. La intención es cambiar el valor o los niveles del tanque, o sea, su nivel de llenado, dependiendo de los valores que pongamos en este texto. Vamos a trabajar valores de 0 a 100. Como es difícil ver en qué elemento estoy, alguien diría un poco más de 20, pero menos de 30, vamos a darle clic derecho, visible items, display digital. Y de esa manera podemos observar un display digital que me dice cuál es la medida exacta del tanque. Ahora, vamos a dirigirnos a nuestro diagrama de bloques. En el diagrama de bloques deben de aparecer los siguientes elementos. Deben de aparecer mi cuadro de textos y mi control numérico. Ahora, este control no lo puedo conectar directamente puesto que no son tipos de datos compatibles. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Dando clic derecho, string y un elemento que se llama numeric conversion. De los numeric conversion tenemos varios posibles casos. La primera fila hace la conversión de un número a un string. Puedo tener un número y que ese número sea una string numérica tipo decimal o hexadecimal, octal, o que tenga punto decimal. A su vez puedo tener strings numéricas decimales y volverlas número, ¿cierto? O strings numéricas hexadecimal, octal o con punto flotante y volverlos número. Como mi tanque puede recibir punto decimal, lo que vamos a establecer es la opción que mejor se acomoda, y esa sería esta que dice flatEx, que sería de un string con punto decimal a un número como tal. Simplemente lo seleccionamos, lo traemos hacia acá, alimentamos la información con el string y vamos a generar dicho número. Ahora bien, aparece un elemento de control muy interesante, es si queremos un punto decimal o no. Simplemente le damos a clic derecho, vamos a crear una constante. Mientras esté en true, el resultado será un punto decimal. Mientras esté en false, el resultado será un punto sin punto decimal, simplemente su parte entera. Vamos a dejarlo en true para poder trabajar partes decimales. Vamos a generar entonces ese valor que tenemos acá y vamos a ejecutar nuestro programa. Vamos a presionar control R y vemos como el texto se volvió ahorita una señal de medida del tanque. Vamos a poner 85.3, vamos a ejecutar el programa y él toma los valores de esa manera. Así que podemos realizar conversiones de texto a números de una manera muy sencilla.